Control de la mente y autocontrol. La mente, con sus pensamientos e inquietos deseos, puede ser el mayor obstáculo en el camino espiritual. Los deseos desenfrenados a menudo conducen al apego, la frustración e incluso a la ira, tal y como se describe en el Bhagavad Gita. Estas emociones nublan nuestro juicio y nos alejan de nuestro verdadero propósito. Aprender a controlar la mente y sus impulsos es esencial para lograr el autocontrol. Y esta no es una habilidad que podamos adquirir de la noche a la mañana. Requeriremos de una práctica constante, persistente y de coraje para abandonar los malos hábitos. Soy Pedro Norell. Si te ha gustado o te gusta este vídeo, ayúdame a difundir las enseñanzas del Gita, suscribiéndote, dando un like o comentando lo que quieras en este vídeo. En los versos 62 y 63 del segundo capítulo del Gita, Krishna describe perfectamente el proceso de autodestrucción del hombre, que ocurre cuando la obstrucción de los intensos deseos conduce a la ira, a la ilusión y en última instancia a la destrucción o la caída espiritual del alma. Y os leo: cuando un hombre contempla los objetos de los sentidos, surge el apego por ellos. Del apego nacerá el deseo, del deseo la ira, de la ira el engaño, del engaño la confusión de la memoria, de la confusión de la memoria a su destrucción, y por la destrucción de su intelecto él se arruinará. Esto sucede, este proceso, cuando el intelecto se ve engañado y la gente pierde la capacidad de discernir entre las acciones buenas y malas, entre lo correcto y lo incorrecto. Estas aflicciones mentales obstruyen también la devoción a Dios, sea, como le llames. Por lo tanto, uno debe aprender a dejar de lado tanto los apegos como las aversiones mundanas para pegarse a Dios con devoción amorosa. El propio Arjuna expresa el desafío de controlar la mente comparándola con domar el viento. Y os leo: Arjuna dijo: porque la mente es inconstante, rebelde, abrumadora y obstinada, creo que refrenarla es tan difícil como frenar al viento. La respuesta de Krishna a esta afirmación de Arjuna nos enseña dos estrategias poderosas que debemos aplicar en nuestra vida: la práctica del yoga, el abhyasa, y el desapego, vairagya. Y os leo la respuesta de Krishna. Dice: indudablemente la mente es voluble y difícil de refrenar, pero mediante la práctica constante del yoga y del desapego se puede controlar. Y además nos recuerda la necesidad del autocontrol. Y os leo este verso: sin autocontrol, el yoga es difícil de alcanzar, pero con los medios adecuados, el alma disciplinada puede alcanzarlo si se esfuerza por lograrlo. Al practicar regularmente el desapego por los placeres del mundo y redirigir nuestra atención hacia lo superior, que es la base del Bhakti Yoga, podremos calmar gradualmente la turbulenta mente. Es decir, tenemos que dominar los sentidos que anhelan los temporales e insaciables placeres en favor de niveles más elevados de felicidad espiritual. Y os leo una reflexión de Sri Ramakrishna, y decía: el Señor solo es percibido por la mente pura directamente. Una mente que tiene el más mínimo rasgo de apego al mundo no puede llamarse pura. Cuando se eliminan todas las impurezas de la mente, puede llamarse a esa mente pura o Atman pura. Cuando la mente está disciplinada y centrada, se transforma en una poderosa aliada en nuestro viaje espiritual, guiándonos hacia una vida de equilibrio, ecuanimidad y fuerza interior. Y bien lo explica Krishna en el siguiente verso: elévate a través del poder de tu mente y no decaigas, porque tu mente puede ser amiga del ser, pero también tu enemiga. Nos está diciendo que nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestro peor enemigo. Podemos aprender lecciones de control mental de muchos de los grandes swamis y maestros espirituales de la historia de la humanidad, y uno fue el del santo Eknath. El dominio de su mente fue resultado de la devoción inquebrantable de la disciplina espiritual y de su capacidad de ver a Dios en todos los seres al igual. Este principio lo vamos a encontrar en Gita, y también Sri Ramakrishna nos lo expresará en las siguientes palabras. Y decía Ramakrishna: ve a Dios caminando en cada forma humana,
Cuando me encuentro con diferentes personas me digo a mí mismo, Dios en forma de santo, Dios en forma de pecador, Dios en forma de justo, Dios en forma de injusto. Muchas gracias, Namaste.